Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a este canal en donde intentamos conocer lo que Dios quiere decirnos, lo que es la voluntad de Dios a través de escudriñar las Escrituras, a través del estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Hoy día han surgido muchos profetas, iluminados, videntes, visionarios. Ahora el apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, nos dice: examinen los espíritus para saber si vienen de Dios, porque muchos falsos espíritus han surgido al mundo. Dentro de este grupo de personas, dentro de la Iglesia Católica, está el padre Michel Rodríguez. El padre Michel Rodríguez es un sacerdote canadiense, el cual dice que Dios, el Padre Eterno, se le aparece y le revela una serie de cosas. Igualmente se le han aparecido el arcángel Gabriel y el arcángel San Miguel, según dice él. Entonces la pregunta es, ¿este padre Michel Rodríguez tiene visiones? ¿Son reales o realmente son alucinaciones? Quiero compartir contigo algunas cosas que ha dicho este padre y cotejarlas con lo que dice la Biblia para ver si son verdad o no. Dentro de estas cosas que ha dicho el padre Michel Rodríguez, dentro de muchas, una de ellas es que viene el anticristo. Apóstol Juan, él dice que, hijitos, ustedes escucharon que venía un anticristo, pues bien, ya está en el mundo. Y él dice que no es uno, son muchos. No está diciendo, y lo dice el apóstol en la Biblia, que viene el anticristo ya está en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo este padre dice que viene un anticristo? Entonces cae en contradicción con lo que ya está revelado en la Escritura. De hecho, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, se dice que el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, fue arrojado al mundo y con él todos sus ángeles. O sea, el Satanás, que es el auténtico anticristo, ya está en el mundo y tiene tiempo obrando en el mundo. Se ha manifestado de diferentes formas y es un error decir que él va a venir al mundo. Si esto se lo reveló el Padre, pues es un error teológico y va contra lo que dice la Escritura, contra lo que dice la Biblia. Otra cosa que ha dicho el padre Michel Rodríguez es de unos refugios. Dijo un montón de cosas, dijo unas profecías que iban a ocurrir en el 2020, etc. Pero me voy a dedicar solamente a tres elementos de lo que ha dicho para no hacer muy largo el video. En toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, el Señor en ningún momento, en ningún texto, ustedes van a encontrar que el Señor hable de unos refugios. Esta es una cosa que a él le dijeron, vaya usted a saber quién, pero eso no está en concordancia con la Biblia. Hablando de los últimos tiempos, de que estas personas se van a encontrar en estos refugios, contradice lo que dice el Señor cuando Él habla de que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo esto va a ocurrir y el Señor manda a que estemos preparados porque no sabemos cuándo esto va a ocurrir. Y él habla de estos refugios e incluso, lo llegué a ver en un video, comenta que llegó a ver estos refugios en los Estados Unidos que ya se están haciendo. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que el Señor habla de refugios. Lo que sí habla el Señor, y eso está en la Biblia, es que nuestro refugio, nuestra fortaleza es el Señor. La tenemos en el Señor, en la confianza, en la fe que tenemos en Él, no en unos refugios materiales o físicos. Eso no está en ninguna parte de la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, el Señor se habla de la ciudadela, de nuestra fortaleza es el Señor, nuestro refugio es el Señor, no un sitio físico. Otra cosa que ha dicho este padre es de un famoso y tal aviso, el gran aviso, y muchos se han hecho eco de esto. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia el Señor dice que antes de su venida va a venir un aviso o un preaviso o una advertencia, no. Desde que el Señor subió a los cielos
y hasta que Él venga ya estamos en los últimos tiempos. Y el aviso que dio el Señor lo encontramos, por ejemplo, en Mateo, cuando Él dice, estén preparados porque el día que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Y con respecto a ese día, el Señor dijo claramente que ese día de la fecha, cuándo va a ocurrir, eso no lo sabe nadie, ni los ángeles, nadie, ni el Hijo, solamente el Padre. Por lo tanto, hermanos, el aviso que tenemos de el Señor ya está en la Biblia, y ese aviso es que debemos estar preparados porque el día y la hora no lo sabe nadie. El apóstol Pablo también lo dice así, que no nos dejemos engañar por gente que están diciendo que el fin es eminente, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso lo dice el apóstol Pablo en la Biblia y también el apóstol San Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En conclusión, hermanos, ¿son visiones o son alucinaciones? Tal parece que el padre Michel Rodríguez lo que está teniendo son alucinaciones. Y estas alucinaciones parece ser que ya las tenía desde que era pequeño. Y existe evidencia, dicha por él mismo, de situaciones donde él veía cosas extrañas ya desde pequeño. Pero estas visiones, si se correspondieran con lo que dice la palabra de Dios sin caer en contradicción, pudiésemos ponerlas o tomarlas en consideración. Pero cayendo en contradicción con lo que Dios ya ha revelado, no debemos tomarlas en cuenta y debemos concluir que el padre Michel Rodríguez no está teniendo visiones o revelaciones, son alucinaciones o imaginaciones que está teniendo él. Lamentablemente hay muchas personas que les creen. Bueno, si están viendo en este video, ustedes vean y saquen sus propias conclusiones. Otra conclusión que podemos sacar de todo esto es que es muy importante, hermanos, que leamos la Biblia, que conozcamos la palabra de Dios. ¿Por qué conocer la palabra de Dios? Porque cuando el apóstol nos pide que examinemos los espíritus, debemos tener un criterio para examinarlos, para saber cómo o con qué elementos juzgarlos para ver si vienen de Dios o no. Y estos elementos, esta orientación nos lo da la palabra de Dios. Dice el apóstol San Pablo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no va a cambiar, y lo dice para que no nos dejemos engañar por gente que vengan con doctrinas extrañas. Por lo tanto, la Biblia, siendo la palabra de Dios, reflejando lo que Dios quiere decirle al hombre, debe ser el criterio que nos ayude a nosotros a saber cuando alguien viene inventando cosas o que se las están revelando y no precisamente Dios, o son parte de sus inventos. Entonces, la conclusión es que debemos tratar, hermanos, de conocer, de estudiar las Escrituras, porque ellas nos van a dar esa sabiduría para saber lo que Dios quiere de nosotros y discernir a estos falsos profetas, a estos falsos espíritus que, como dice el apóstol San Juan, han venido al mundo. La otra conclusión, hermanos, es que los obispos, y con razón los obispos, le prohibieron a este sacerdote seguir diciendo sus tonterías por las redes sociales. Él prácticamente está actualmente inhabilitado en sus oficios como sacerdote en Canadá por esta situación. Está muy limitado porque ha sido advertido, vista del montón de cosas que está diciendo. Un montón de cosas, como por ejemplo que es un exorcista oficial de la iglesia, cosa que es falso. También dijo que los obispos estaban apoyando sus revelaciones, cosa que también es falso. Entonces, otro detalle que está a la vista es que los obispos de Canadá le tienen prohibido continuar diciendo este poco de tonterías que lo que hacen es confundir y engañar a la gente. Dios no necesita que estemos mintiendo o inventando cosas para construir su reino. No es necesario. Lamentablemente muchas personas terminan creyendo estas tonterías porque hay como un prurito, un deseo de conocer cosas nuevas, de escuchar cosas raras. Y estas personas, con estas cosas dichas, sobre todo por las redes sociales, alimentan este deseo de muchas personas. En la descripción del video voy a dejar un enlace en donde pueden ver toda una serie de análisis completo sobre lo que ha dicho este sacerdote y lo que han dicho los obispos. Igualmente allí hay un pequeño estudio teológico sobre algunas cosas
incongruentes que dice, que muestra que hay una inestabilidad emocional y psicológica en este sacerdote. Te invito por favor a dejar tu comentario en la sección destinada para esto, si te pareció, si no te pareció, si tienes otra opinión, me permite una interacción con todas y todos ustedes. Que el Señor los bendiga grandemente.